Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Tenso debate en el Parlamento en la comisión en la que Barcos explicaba el documento conjunto entre los gobiernos vasco y navarro tras el final de ETA. La política penitenciaria que debería seguirse a partir de ahora ha enfrentado a la presidenta con UPN. ¿Qué política penitenciaria va a defender usted si EH Bildu a usted la ha hecho presidenta? Pues que los presos a casa, claro. Eso es lo que va a defender usted, señora Barcos. El final de la excepcionalidad en materia penitenciaria, siempre dentro de la ley. Si nadie está pidiendo otra cosa, no pretendan engañar. No pretendan engañar a la gente. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Ha sido un debate tenso con momentos subidos de tono, como enseguida veremos. Hoy UPN, que además recibía el reproche del PNV. Su portavoz en el Congreso ha dicho que los regionalistas forzaron a Rajoy para que retiraran enmiendas a los presupuestos dirigidas a Navarra. ¿Por qué las iba a retirar el PNV si no es porque hay un chantaje de UPN al gobierno del Estado diciendo que si no, no aprueban los presupuestos? O sea, temas beneficiosos para Navarra y ellos ponen en riesgo el presupuesto del Estado perjudicando a Navarra. No en beneficio de Navarra, perjudicando a Navarra. Y hoy de nuevo el Gobierno ha dado a conocer la lista de grandes deudores de la comunidad, los que deben a Hacienda más de 120.000 euros. Hay más que hace un año y la gran mayoría repiten porque no han regularizado su situación. En total deben 270 millones de euros. Que no todos los deudores del Estado son morosos, digamos que de una manera voluntaria o con mala fe, sino que muchos de ellos se han visto atrapados por las circunstancias propias pues, de la crisis económica. Los convocantes de la manifestación del próximo 2 de junio han afirmado que no pretenden ir contra el euskera, sino que reclaman la igualdad de oportunidades. Consideran que se está dividiendo a la sociedad navarra y eso, dicen, no lo van a permitir. Navarra Televisión y el grupo Promecal divulgarán una de las joyas de la arquitectura gótica, como es la Catedral de Burgos. Celebra en 2021 su 8º centenario y en estos 3 años va a llevar a cabo una importante agenda de actividades. La localidad de Lesaca se ha transformado en un plato de cine. Acoge estos días la adaptación de El hijo del acordeonista de Bernardo Achaga. Bajo la dirección de Fernando Bernués, relata una historia de amistad entre dos antiguos militantes de ETA. Es una historia, bueno, en nuestro ámbito, tiene pues, el ADN de todas las generaciones de los 50, 60 en adelante, pero a la vez es una historia pues, absolutamente universal porque habla de amistad. Roberto Torres y Osasuna seguirán unidos hasta 2020. El centrocampista ha renovado su contrato con el club rojillo, extendiendo su vinculación un año más al que ya tenía estipulado. Es la segunda renovación en una semana tras la de Unai García. La presidenta Barcos ha defendido la declaración de Vértiz junto al lehendakari Urkullu sobre el final de ETA, y que aunque se solicitó una mesa sobre el futuro de los presos de la organización, asegura que la prioridad es trabajar por la memoria y la reparación de las víctimas. Barcos ha explicado que llamó a todos los portavoces parlamentarios para explicarles el acto conjunto con Urkullu y dice que la declaración de Vértiz tiene como prioridad la memoria y las víctimas. Tiene su punto nuclear en la memoria y la reparación de las víctimas. La oposición ha criticado que en esta declaración no se diera las gracias ni a la policía ni se exigiera a ETA pedir perdón. UPN ha criticado en un tono duro que se solicitara la creación de una mesa junto al Gobierno vasco y el Estado para trabajar por el acercamiento de presos. Ustedes no tienen legitimidad, señora Barcos. ¿Qué política penitenciaria va a defender usted si EH Bildu a usted la ha hecho presidenta? Pues que los presos a casa, claro. Eso es lo que va a defender usted, señora Barcos. Eso es lo que va a defender usted. Venimos solicitando mucho antes del final de ETA, que es el final de la excepcionalidad en materia penitenciaria, siempre dentro de la ley. Si nadie está pidiendo otra cosa, no pretendan engañar. No pretendan engañar a la gente. Nadie está pidiendo otra cosa. El debate se ha desarrollado en un tono duro. Y el día que nosotros homenajeamos a Tomás Caballero con un minuto de silencio, pasen tocando la gaita defendiendo a los presos de ETA, ¿le parece normal?
calificaría su intervención de indignante. No lo es porque, comprendo, las personas desesperadas dicen y hacen cosas como la que ha hecho el señor Esparza hoy aquí. Seguir utilizando a las víctimas en su batalla partidaria, en su intento de volver al Palacio de Navarra, provoca, créame, náusea. PSN defiende lo firmado en relación a la memoria y las víctimas, pero cree que no era el momento de hablar de política penitenciaria. Rechazamos cualquier tipo de indulgencia con los terroristas. Otra cosa es, como decía antes, que hay que reconocer que el contexto ha cambiado y que habrá que avanzar en el marco de la política penitenciaria. EH Bildu y Podemos han exigido más avances en política penitenciaria. El portavoz en el Congreso del PNV ha acusado a UPN de boicotear sus enmiendas destinadas a Navarra, que finalmente retiraron, dice, por petición expresa de Moncloa. Ha sido muy crítico con la labor de los regionalistas en las Cortes Generales. El PNV acusa a UPN de torpedear su negociación presupuestaria. Asegura que para que los regionalistas apoyaran las cuentas, Esparza exigió a Rajoy que los jeltzales no presentaran enmiendas con inversiones destinadas a Navarra. Por favor, no lo presentéis, nos exigen que no haya ninguna enmienda vuestra y Moncloa nos transmite una y otra vez, en cada una de las reuniones que yo tenía, de discusiones sobre enmiendas, etcétera, etcétera, están obsesionados, no entendemos nada. Es una obsesión fija contra vosotros. El portavoz en el Congreso de PNV asegura que mantuvieron 2 enmiendas por valor de 5 millones destinadas al dique de Cola de Itoiz y la rehabilitación del casco viejo de Tudela, pero que tuvieron que retirarlas in extremis. Y entonces es cuando tenemos una llamada pidiendo, por favor, el presupuesto se va a caer definitivamente, hay que hacer algo con esas enmiendas. Retiradlas, por favor, porque si no, el presupuesto se va al carajo. Y entonces cuando doy la orden de retirar a las 2 enmiendas, para allanar las cosas, etcétera, etcétera. Pero claro, esto ya ha pasado de castaño oscuro. O sea, que el UPN venga diciendo que las hemos retirado porque nos ha dado la gana. PNV revela también que la actualización del convenio económico en Navarra fue fruto de su acuerdo presupuestario en 2017 y una condición sine qua non para negociar las cuentas de 2018. Llamo al presidente del Gobierno y le digo claramente, si no se firma, nosotros no vamos a negociar en ningún caso el presupuesto de 2018, ni sentarnos a negociar. ¿Y por qué no la cumple antes? ¿Por qué no en julio? Insisto, porque UPN le pone una y otra vez obstáculos para que lo haga. Los nacionalistas aseguran que no habían trasladado hasta ahora esta situación por responsabilidad política. Y porque el presidente Rajoy nos pide encarecidamente, por favor, no digáis nada. Acusan a UPN de priorizar sus intereses políticos por encima de los ciudadanos. Los convocantes de la manifestación del próximo día 2 de junio contra la política lingüística del Gobierno han afirmado que no pretenden ir contra el euskera, sino que reclaman igualdad de oportunidades. Consideran que se está dividiendo la sociedad navarra y han dicho que eso no lo van a permitir. Consideran los organizadores que el euskera se debe proteger, pero dicen que no hay que inyectar millones de euros y que haya distintas oportunidades para personas que hablan diferentes lenguas. Además, han querido poner ejemplos de medidas que consideran discriminatorias. Voy a poner varios casos. Escuelas infantiles en Pamplona, todos recordamos lo que ha sucedido. Oposiciones de educación, todos sabemos lo que ha sucedido. Requisitos para las empresas privadas para que hagan un plan de euskera si quieren trabajar con el Gobierno. El uso de la política lingüística está haciendo dividir a la sociedad navarra. El Partido Popular ha lanzado una advertencia a los alcaldes de los ayuntamientos navarros condenados por colocar la ikurriña en fiestas patronales. Dicen los populares que si vuelven a hacerlo podrían incurrir en delitos de prevaricación y desobediencia penados por el Código Penal. Para ello van a enviar un burofax comunicando esta circunstancia. Tras dejar a Navarra sin ley de símbolos, la geografía foral se llenó el pasado verano, como he dicho, de ikurriñas en las fiestas patronales. Y la delegación del Gobierno de España en Navarra recurrió esas acciones, pues no tener ley de símbolos no significa que se pueda colocar cualquier bandera en las fachadas de un edificio oficial e institucional. Como hemos visto, el portavoz del PNV se encontraba esta mañana en Pamplona. Los jeltzales siguen sin despejar la incógnita de si apoyarán o no la moción de censura contra Mariano Rajoy y esperan que Pedro Sánchez les aclare exactamente qué pretende con esa moción. El PNV quiere que el líder de los socialistas aclare, por ejemplo, su postura sobre el autogobierno vasco y su concepto sobre el Estado y la situación de Cataluña.
cómo va a mantenerse si saliera adelante en el poder. Él decía, para hacer una serie de cambios y ajustes, ¿de qué cambios estamos hablando y con qué mayorías piensa contar? ¿Cuál es su opinión hacia el autogobierno vasco? Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos de cortesía con los grupos políticos. De momento ha pedido consensos para llevarla a cabo y después plantear una negociación de elecciones. Iglesias de Podemos ha anticipado que si falla esta moción socialista, su partido podría presentar otra. Consenso en la moción de censura, consenso en la necesidad de estabilizar y normalizar la vida política e institucional de nuestro país y, lógicamente, que luego los españoles y españolas, con su voto, decidan qué rumbo dar a este país. Para dejarlo muy claro, nuestra primera opción, un gobierno progresista. Nuestra segunda opción, antes que siga trincherado en el gobierno el Partido Popular, pues que haya elecciones generales lo antes posible y para eso estaríamos dispuestos a hablar con todo el mundo. 580 personas y empresas navarras son las grandes deudoras de Navarra. Entre todos ellos deben a las arcas forales 270 millones de euros. Hacienda ha hecho pública la lista de todos ellos, en la que destacan especialmente empresas constructoras. Del año pasado se han recuperado 9 millones. En un año, la lista ha aumentado en 260 personas y empresas más y la cantidad que deben ha pasado de 238 a 270 millones de euros. La construcción se lleva la palma y una de sus firmas ostenta el récord con más de 5.700.000 euros de deuda. Y es de justicia establecer esa diferenciación entre unos, digamos, los que estarían más influenciados por la mala fe, y otros que, como digo, es pues o mala suerte o cierta falta de habilidad empresarial. Vuelven a aparecer en la lista personas que ya estaban hace un año, como el expresidente Gabriel Urralburu. También la bodega de la que es socia minoritaria la parlamentaria Ana Beltrán, empresa en un concurso de acreedores con una deuda que ha aumentado, al igual que la de Arian, empresa que estuvo gestionada por el vicepresidente Ayerdi. Aparece por primera vez el que fuera alcalde del Valle de Hues, Iñaki Galipienzo. Nos gustaría que la respuesta fuera otra, ¿no?, por parte de los deudores y, bueno, pues se produjera realmente una mayor demanda por satisfacer esas deudas. Pero la realidad es la que es. En cuanto a qué opinan, pues claro, habrá que ponerse en la cabeza de los 580 deudores, con lo cual es muy complicado. Sí que es verdad que no tiene el efecto disuasorio radical que nos gustaría. Esta lista se elabora con las personas y empresas que adeudan más de 120.000 euros. Se les advirtió hace unas semanas de la posibilidad de salir en la misma si no regularizaban su situación. Ninguno lo hizo de forma íntegra. Trabajadores de Teletaxi San Fermín han convocado una huelga indefinida a partir de este viernes. Así lo ha decidido la plantilla en asamblea. Denuncian que llevan todo este 2018 sin cobrar la subida del 1,6% de sus salarios que les corresponde por convenio. Además, instan a la Junta Directiva a que cumpla el compromiso adoptado de dotar a la plantilla de calendario laboral por lo menos de 3 meses. Una joven de 17 años, de nacionalidad ecuatoriana, ha sido condenada de conformidad entre las partes a una medida de 7 años de internamiento cerrado en centro de reforma y 4 años de libertad vigilada. Se le considera autora el pasado 19 de noviembre en Caparroso del asesinato a un primo suyo al que asestó 39 cuchilladas. Según el acuerdo alcanzado en el juzgado de menores, la encausada y sus progenitores deberán indemnizar a los padres de la víctima y a sus hermanos con 200.000 euros. Lo que cobra un hombre y lo que cobra una mujer sigue siendo desigual por un mismo desempeño. Lo apunta el último estudio sobre brecha salarial del Instituto de Estadística. Los hombres trabajan lo mismo que sus compañeras, pero no cobran igual, cobran más, un 28% más según el último estudio en Navarra, que sitúa de media un salario bruto de 26.468 euros al año frente a los algo más de 23.000 que cobra el resto de españoles de media.
Un 10% menos que los navarros. Según ese informe, en 2016 los salarios crecieron un 2,4% en Navarra, situándose como la tercera comunidad en España, por detrás de Madrid y País Vasco, con los sueldos más altos. No obstante, y como apunta el informe, las mujeres siguen estando en desventaja respecto a los hombres. La brecha salarial las coloca con un salario equivalente al 72% de los hombres. Y siguen siendo las mujeres las que son mayoría en un tramo del estudio que mide el número que se encuentra por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, cobrando poco más de 9.000 euros al año. Son el 14% de ellas frente al 6% de ellos. El sector servicios es el que peor nóminas ofrece a fin de mes frente a la industria, donde los salarios son los más altos. Eso sí, el salario más frecuente en términos globales se sitúa en poco más de 15.000 euros. No parece ser el caso de los trabajadores con más años de experiencia y más edad, que son los mejor retribuidos frente a los que tienen menos de 25 años, que se encuentran a la cola. Este pasado fin de semana, familias, profesionales, sanitarios, educadores y personal de la Administración se daban cita en las primeras jornadas organizadas por el Gabinete de Psicología Vitaliza, donde se abordaron vínculos afectivos entre hijos y padres que van a modelar la personalidad del futuro, un apego que nace, como se puso de manifiesto, en el propio embarazo y posterior parto. Cada bebé tenga la oportunidad de aprender a amar. Y hoy ha comenzado la cuarta edición de Ningún niño sin bigote, una campaña de recogida de leche que impulsa la obra social La Caixa para abastecer a los más de 200.000 niños que acuden a los bancos de alimentos españoles. Ambas entidades alertan de que, a pesar de que mejoran los datos macroeconómicos, la tasa de pobreza infantil no disminuye. El año pasado, en la misma campaña, conseguimos llegar al 1.200.000 litros. Vamos a ver si este año somos capaces de superarlo entre todos. El objetivo de la campaña, evidentemente, hay una parte de sensibilización de la sociedad y hay un objetivo operativo claro, que es la recogida de leche. Navarra Televisión se ha sumado junto al grupo Promecal al 8º centenario de la Catedral de Burgos, junto a una docena de medios de comunicación que hoy firmaban convenios con la institución para la difusión de sus actividades, que se celebrarán hasta el próximo 2021. Esta mañana tenía lugar ese acto con presencia de las principales autoridades burgalesas. Con esta firma se adquiere un compromiso para llevar a cabo una labor divulgativa de manera fundamental de las principales actividades de la catedral. Navarra y Burgos comparten un patrimonio de la humanidad, como es el Camino de Santiago, pero Burgos tiene dos más, como es el yacimiento de Atapuerca y la Catedral de Burgos. Navarra Televisión apuesta por la cultura y tenía que estar aquí, colaborando en este 8º centenario de la Catedral de Burgos. Habrá que venir, habrá que verlo y habrá que contar todo lo que va a ocurrir aquí en los próximos 3 años. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Roberto Torres defenderá la elástica de Osasuna hasta el año 2020. El club y el jugador han llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del centrocampista, prolongando en un año el anterior, con el que mantenía vinculación con los rojillos. A pesar de que no está teniendo minutos deseados, máxime tras la llegada de Lasso en el mercado invernal, ambas partes seguirán unidas, como en la reciente renovación de Unai García. La cláusula se marca en 8 millones de euros en segunda y 10 en primera. Y no será hasta mañana cuando Osasuna comience a preparar la final del sábado en Valladolid, pues hoy la plantilla disfrutaba de descanso. Esta tarde se ha realizado el sorteo de la adjudicación de las 414 entradas disponibles para Pucela entre socios y simpatizantes. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo por las autoridades, por lo que es probable, como ocurriera en Soria, que esas entradas incluyan el nombre de los compradores. Y Navarra va a contar de momento con 2 representantes en Segunda División B. Al Tudelano se le unió Elizarra este fin de semana. No pudo ser otro que su capitán Bruno Araiz el que lograra el tanto de la permanencia en el minuto 11. Los estedelleses derrotaron así a la Llagostera en Mercatondoa tras el empate a 0 cosechado en la semana anterior en tierras catalanas. No obstante, Elizarra sufrió de lo lindo para mantenerse en Segunda B.
La Mutilvera se reengancha a la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda B tras perder la de campeones frente a un Oviedo B que partía con la ventaja del 0-2 cosechado en tierras navarras. El partido se puso cuesta arriba con el primer tanto local y la expulsión de Anchón. Adrián empató el encuentro a 27 minutos para el final, pero solo 2 minutos después el Vetusta se volvió a poner por delante y marcó el tercero a 7 para la conclusión. Con la expulsión pues ya cambió, se desbalanceó para un lado, pero el equipo ahí mostró la garra, el carácter que tiene. Primera derrota del San Juan en 36 partidos como local en el momento más inoportuno. El capitán Sandúa igualó la eliminatoria en el minuto 2 tras un error del portero del Alcalá. Y Eneco la remontó momentáneamente a la media hora de partido. El conjunto de Xavi Mata pudo redondear la primera parte con esta acción. El San Juan llegó al descanso con un esperanzador 2-0. El partido cambió radicalmente tras la reanudación. El Alcalá comenzó a llegar con peligro. Un gol visitante acababa con el sueño del ascenso local. Las acometidas fueron continuas hasta que llegó el tanto, no sin misterio, tras la consulta del árbitro Linier. El gol subió finalmente al marcador en el 68. Y 5 minutos más tarde, el Alcalá igualaría el partido. Con la eliminatoria cuesta arriba, el San Juan buscó al menos llevarse la victoria. Pero los madrileños remontaron en el último minuto. Los pamploneses dijeron adiós a la fase de ascenso y a su capitán Sandúa, que fue homenajeado tras 25 años en el club. El final soñado, como que empezamos a remontar, ¿no?, el partido al principio y así la verdad que ha sido muy bonito. Orgullosísimo, el equipo ha peleado hasta el final y lo ha intentado. El Burlade sacudía a Extremadura con la ilusión de remontar el 1-2 sufrido en Ripagaina, pero el Plasencia se encargó de arruinar sus sueños a las primeras de cambio, en el minuto 4 concretamente. Otros 2 goles en la primera parte dejaron claro el devenir de la eliminatoria. El Plasencia sentenció en los primeros 20 minutos de la segunda parte, certificando el 5-0. El Cirbonero defendió el 1-0 logrado en la ida y fue el único de los 4 equipos navarros que superó la eliminatoria por méritos propios, aunque los riberos tuvieron que sufrir mucho en tierras gallegas, pues el Bergantiños remontó con 2 goles en 5 minutos en el Ecuador de la primera parte. Y aún pudo ser peor. Hemos llegado al descanso como hemos podido, porque la verdad es que había muchas cosas que corregir, hemos hablado, nos hemos pausado y hemos visto pues que quedaba mucho partido. Los navarros necesitaban un gol en la segunda para clasificarse siempre y cuando el Bergantiños no marcara el tercero. Ocasiones tuvo. Un agónico gol de Mario Jiménez en el último minuto dio vida al Cirbonero para alegría de los aficionados que acudieron a apoyar a los suyos. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Estos días se rueda en Lesaca la adaptación cinematográfica El hijo del acordeonista de Bernardo Achaga, bajo la dirección de Fernando Bernués. ¡Acción! Lesaca es estos días un set de rodaje, el ir y venir del equipo de producción, el sonido de la claqueta y los extras, ataviados con el vestuario de la época, han tomado las calles de la localidad. Todo para el rodaje de la adaptación cinematográfica del hijo del acordeonista de Bernardo Achaga. Es una historia, bueno, en nuestro ámbito, tiene pues el ADN de todas las generaciones de los 50, 60 en adelante, pero a la vez es una historia pues absolutamente universal porque habla de amistad. La historia descansa sobre 2 vidas, 2 amigos que se despiden y 2 mundos. David, uno de los protagonistas, está muriendo y Joseba, su amigo de la infancia, acude a despedirse de él. Yo voy a ser Teresa. Es un personaje muy potente en esta historia porque es un poco como que flota un poco por encima de todo lo que está pasando, ¿no? Y la época. Y no sé, ella está muy enamorada del protagonista, de David, desde siempre. Y bueno, va a sufrir un poco por ese amor. Un engranaje perfecto para hacer surgir la magia del cine. La secuencia que estaba hoy en el plan de grabación incluía también la participación de numerosos extras. Bien, la primera vez que vengo y bueno, positiva, muy entretenida y bueno, una cosa diferente. Mira, yo creo que había tocado muchos palos, cantar, he hecho teatro, he hecho cosillas y lo único que no había hecho era cine. Estamos viendo un pequeño secuencia. Como del pueblo, pues venimos a cuscusear. El rodaje se llevará a cabo durante 7 semanas en Navarra y Guipúzcoa y se espera que llegue a la gran pantalla a comienzos del año que viene. ¡Acción! Pues nos vamos. Mañana a partir de las 2:30, más noticias. Buenas noches.
Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el crédito Ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma.